Desde abril de 2007, nombrado por la Constituyente, hasta el 31 de enero de 2018, que renunció, Diego García ejerció la alta investidura de Procurador General del Estado, que según el artículo 237 de la Constitución es representante judicial del Estado, su patrocinador, asesor legal y controlador, con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. El 17 de noviembre de 2018, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por unanimidad decidió que el Pleno lo enjuicie políticamente. Ayer, 16 de enero, el Pleno lo censuró. La asambleísta independiente May Montaño, proponente del juicio, señaló aquí en Contacto Directo uno de los motivos del juicio. Veamos. Su silencio frente al caso Odebrecht, del que él fue responsable de su regreso, ese silencio no se lo podemos perdonar. ¿Cuántos juicios, cuántas declaraciones de corrupción inmensa en estas contrataciones de Odebrecht a su regreso después del 2010, cuando el ex procurador aceptó el convenio de transacción para que Odebrecht regrese? Él tiene que responder por ese regreso, porque las consecuencias, más allá de que su acción fue en el 2010, sus consecuencias se han dado de manera continua desde el 2011 hasta ahora en todas las contrataciones de Odebrecht. Y por eso en el juicio de Glass reclama por qué el ex procurador Diego García no está entre los procesados. Diego García, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de aclarar algunos de los temas que se dicen en relación con este juicio político. ¿En qué se basó para permitir el regreso de Odebrecht? ¿En el informe del ex contralor Poli? Cuando se dio la autorización para transigir en el proceso de acuerdo entre Odebrecht e Hidropastasa, las glosas que había impuesto el propio Contralor General del Estado se encontraban ya levantadas. La teoría que sostiene la asambleísta May Montaño y que ahora ha recogido incomprensiblemente la Asamblea Nacional, considerando que la propia Comisión de Fiscalización que llevó adelante la primera parte de este juicio político descartó el cargo relacionado con el acuerdo con Hidropastasa, es que fue el procurador el que dio la autorización. Pero esto ha quedado claro ya en el proceso de concusión que se siguió en la justicia ordinaria en contra del ex contralor Carlos Polit. Lo que sostiene la teoría de la Fiscalía para presentar la acusación en contra del ex contralor es que hubo de por medio la entrega de $6 millones para levantar las glosas. La acusación de la Fiscalía nunca fue que el procurador autorizó la transacción con Hidropastasa. Esto tampoco fue parte de la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia, que recogió la tesis de la Fiscalía, y lo que pretende ahora, lo que ha pretendido la Asamblea Nacional con este juicio político es volver a poner sobre la mesa la tesis de la defensa del excontralor Carlos Polit, que ya fue descartada en la justicia ordinaria. Esto es inaceptable, además, porque el propio informe de la Comisión de Fiscalización no hace cargos en contra de Diego García por este tema, de manera que lo que el Pleno de la Asamblea Nacional ha hecho ayer es revivir una parte del informe de la Comisión de Fiscalización que no recomendó el juicio político, contrariando el debido proceso. Precedió a todo el regreso la transacción con Hidropastasa. Después vinieron el informe del Contralor, que como ya se vio en el juicio a Odebrecht, tenía una relación con Odebrecht. Vino también el informe de Procuraduría, vino la sentencia de la Corte en el juicio que se había planteado. Es decir, que aparece un cuadro que el fiscal llamaba una cooptación de los organismos públicos por parte de una asociación para delinquir por parte de altos magistrados. Entonces, precisamente ahí, en esa
expresión del propio fiscal general del Estado en la audiencia de formulación de cargos es cuando deja de lado la participación del Procurador General del Estado y lo que sostiene en contexto el fiscal general del Estado ese día, que fue Carlos Vaca Mancheno, es que ese portal hacía que no importara cuál fuera el informe y el contenido del informe, sino que finalmente había un acuerdo para que pagando una cantidad de dinero se levantaran las glosas. Y quien lo hizo fue el excontralor general del Estado, que hoy tiene una sentencia que está todavía en discusión, y por eso yo sostengo que volver a pretender que no fue el Contralor lo que hace es afectar al desarrollo de ese proceso, que no está ejecutoriado. La tesis del excontralor en su defensa ya fue descartada. Es su censura y enviar esto a la Fiscalía, el caso del juicio político. Es absurdo que se lo haga, porque lo que están haciendo es generando una teoría diferente a la del proceso de concusión, y lo que van a tener es una contradicción entre la tesis del fiscal y de los jueces, que ya está clara en el juicio por concusión, y la tesis de la defensa de Carlos Pollitt, que resucita a través de este juicio político. Se vuelve a posicionar una tesis que ya fue descartada en el juicio ordinario, tanto en la tesis del fiscal como en la sentencia que dictó el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, respecto a que el Estado no es acusador particular de Odebrecht, Mae Montaño recordó lo siguiente, veamos. Bueno, desde febrero de 2015, casi todos los cargos que hemos planteado están en ese tiempo. Estamos primero planteando la irresponsabilidad de este ahora ex procurador en su representación judicial del Estado ecuatoriano en ese bullado, escandaloso y tan importante juicio, nada más y nada menos que al ese entonces vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita, donde el procurador, con una desfachatez sin límite, decidió no asistir a la audiencia y delegar a subordinados que llegaron tarde y que fueron por tanto dejados fuera en la acusación particular que tenía que llevar adelante la Procuraduría. Una irresponsabilidad y una negligencia sin límite del ex procurador Diego García. ¿Este hecho fue el que motivó su renuncia? No, en absoluto. Mi renuncia se produjo como parte de una planificación de la continuación de mi vida profesional en el momento en que yo consideré que era oportuno hacerlo, y además hay que tener claro que este supuesto hecho de que yo debía estar presente fue descartado por el propio informe de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, en su análisis, dice que el procurador tenía la capacidad de delegar, y esta capacidad de delegar la tiene en todos los casos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. La Comisión de Fiscalización no encuentra ahí una falla del procurador. Lo que dice es que el procurador es responsable porque un tercero se atrasó 7 minutos a una audiencia, procurando con esto generar la trascendencia de la responsabilidad personal de un delegado al delegante, como que si el delegante tuviese que controlar cada segundo de la actuación de un delegado, lo que es físicamente imposible. Lo es imposible hoy para el procurador y para cualquiera que venga en el futuro. Se nos acaba el tiempo. Sí. Este otro aspecto importante, sobre la onerosa contratación de abogados extranjeros para los arbitrajes internacionales del Ecuador, Mae Montaño precisó lo siguiente. Del uso alegre de millones de dólares en producción de libros, en recorrer el mundo, en llevar videos, supongo yo, que para explicarle al mundo cómo se perdían los juicios internacionales que le han costado al país cerca de 2.000 o más de 2.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el último de Chevron perdido, cerca de 4 millones de dólares solamente en estas publicaciones y en recorrer el mundo, 25 millones a unas agencias, 20 millones a otras, por ahí hay una que le pagamos 17 millones, perdimos el juicio, y Oxy, que ganó el juicio, gastó 13 millones. O sea, ha habido una feria millonaria, una pérdida increíble.
Nosotros de los juicios internacionales más grandes hicimos una estadística y de 19 juicios ganó 8 y perdió 11. O sea que la calificación del ex procurador es de 4/10, deficiente. El peor procurador que ha tenido el Ecuador en las 2 últimas décadas. Su réplica. La mayor parte de los datos que da la asambleísta Montaño son equivocados. Ahora no hay tiempo de entrar en ese detalle. Lo que sí es necesario tener en claro es que la mayor parte de mi ejercicio respecto del gasto en la defensa del Estado ya fue auditada por la Contraloría en un informe que fue aprobado en el mes de marzo del año 2018 por el actual Contralor General del Estado encargado, doctor Pablo Celi, de manera que todo lo que es revisión de gastos de la defensa legal está bajo la revisión de la Contraloría General del Estado hasta hoy mismo. Diego García, ex procurador general del Estado. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias también.